Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de las alteraciones documentales, pero antes de hablar de ellas debemos recordar que el documento tiene unas características y tiene unos componentes que es lo que hace o forma un documento integral. Recordemos entonces que esos elementos que son los denominados esenciales, que hacen parte de su formación interna y externa, son entonces los que se afectan o los que se modifican mediante las alteraciones documentales. Vamos a ver entonces que esas alteraciones documentales van a atacar en mayor grado eh, uno de esos elementos esenciales o en su defecto pues van a atacar digamos ambos componentes por igual. Vamos a ver entonces que pues todas las alteraciones o casi todas las alteraciones que se producen en los documentos pues tienden a ser dolosas. En la muestra tenemos un billete, es una imagen extractada de internet, eh, donde efectivamente pues se muestra una mutación de la verdad respecto de lo que aparece ser pues un billete de una denominación colombiana, donde se cambia efectivamente o se oculta el número original. Eso es una alteración dolosa. Es cambiar la voluntad, es, digamos, tratar de, de modificar un escrito, un texto, um, un ánimo de una persona mediante la alteración de o modificación de sus elementos. Vemos pues que cada proceso de alteración en el documento lo va a afectar de manera integral. Cualquier tipo de situación que ponga o modifique cualquiera de sus elementos, pues entonces ya va consecuentemente pues va a producir en él una mutación. Y vamos a ver que las formas más comunes dentro de todo lo que se denomina la doctrina o los autores que trabajan el análisis documental las clasifican en supresivas, que atacan de manera principal el corpus, las adictivas, que atacan de manera principal el texto, el ánimo, la idea, y aquellas que se denominan como de transferencia o segmentación, que para este caso entonces van a afectar ambos elementos esenciales. Veamos aquí de una manera más amplia, veamos la clasificación de las alteraciones supresivas. Y vemos que esas alteraciones supresivas pues se van a realizar mediante un mecanismo que es el mecanismo de la fricción. Esa fricción o la fricción es cuando se rozan dos elementos. Para este caso y para poder producir un levantamiento del pigmento en el soporte, pues esa fricción se va a realizar con un elemento de mayor dureza, de más dureza que el papel. Dentro de esta clasificación que afecta las fibras, que afecta características como el encolado, tenemos la que se denomina la abrasión, la rasura y el raspado. Cada uno de ellos entonces se realiza con esas herramientas o esos utensilios que van a producir o que van a tener una mayor dureza que el papel. También se pueden utilizar lijas, se pueden utilizar distintos tipos de piedra como la piedra pómex, cuchillas tipo minora, bisturí, todas ellas con el ánimo de levantar el encolado, teniendo en cuenta que cuando se realice esta operación en el papel, pues va a haber una exposición alta de fibra en él. Hay otro mecanismo que también se produce por la fricción, pero digamos que se utilizan unas herramientas que permiten retirar fibra por fibra el pigmento o la tinta, utilizando herramientas
como mecanismos de aumento como lupas o microscopios, y también utilizando herramientas como las agujas hipodérmicas en diferentes calibres. Esa depilación entonces va a producir también pérdida de las características del soporte, va a afectar el encolado, pero digamos que a diferencia de la anterior, mmm, no va a afectar, digamos, se va a controlar el borrado, no va a afectar las áreas aledañas donde se está realizando estas modificaciones. Hay otro tipo de alteraciones supresivas que tienen que ver con el borrado, cuando el borrado se produce mediante la obliteración, el tachón o la testadura. Esto se produce o se realiza mediante algunos productos químicos, borradores químicos que se utilizan en los escritos para poder, digamos, también ocultar un texto original. Pero también ese borrado se puede producir con unos elementos de menos dureza, de menos grados de dureza, como los borradores, migas de pan o trapo, ¿cierto? También el documento puede sufrir una alteración definitiva por la denominada ablación o mutilación. Esto es por efecto del recorte que se hace de una parte en el mensaje del papel o del soporte. Puede ser este recorte o esta mutilación, puede ser manual cuando se rasga, o puede producirse de manera mecánica por efecto de la utilización de herramientas como tijera, el bisturí o las guillotinas industriales. Cuando estamos entonces hablando de la abrasión, fíjense en ustedes que se produce una gran pérdida de las características en el encolado y hay una exposición de fibras. Esto también influye en la contención de la tinta, que es una de las características que produce el encolado en el papel. Cuando estamos hablando de la depilación, podemos comparar pues que el área afectada se mantiene conforme a la utilización de una herramienta más precisa, que también hay levantamiento de encolado, hay pérdida y hay exposición de fibras, pero no produce una deformidad tan grande en los bordes y en las áreas aledañas a la utilización de herramientas de mayor grado de dureza en el papel. Aquí, por ejemplo, vemos una combinación de dos tipos de alteraciones. En otro video vamos a ver lo que se denominan las alteraciones aditivas, pero fíjense en ustedes que aquí se puede ver la afectación de las fibras, donde se puede combinar con la utilización de tintas o elementos escritores para poder mutar o cambiar una verdad. Vemos aquí con un poco más de aumento pues la afectación de las áreas donde se pretende modificar una estructura gráfica. Podemos apreciar la obliteración, como estábamos anticipando, pues es la utilización, un borrado, pues tachar, testar por medio de elementos, por lo general borradores químicos. También se pueden producir tachones en un escrito que traten de ocultar una verdad original. Vemos también lo que se denomina la ablación o mutilación del documento, donde podemos apreciar la pérdida ya sea de una parte del escrito, donde se afecta su dimensión, se afecta su estructura, su naturaleza, con el ánimo también pues como de dejar una verdad parcial en un documento. La ablación o mutilación del documento se puede producir también
con algunas herramientas, como decíamos, mecánicas, una tijera, un bisturí, una guillotina, pero digamos que también tiene como objeto ocultar de una manera definitiva un escrito, una idea o una voluntad dentro de un soporte documental. Bueno muchachos, esto es todo lo que tiene que ver de manera general con las alteraciones supresivas. Veremos en otro video para hablar de las alteraciones aditivas. Muchas gracias a todos ustedes, espero que sigan muy bien y nos sigan visitando y consultando en nuestro canal de YouTube.